Acompañando a tres gobernadores en giras por Europa. Aquí lo lamentable del asunto es los trasladamos a la... Ya estamos de regreso en el cabaret y tenemos mensajes referente a la trivia de esta noche. Saludos cabareteros, el señor Piña dice: Octavio Paz renunció a la embajada de la India en 1971 tras la matanza en el jueves de Corpus. A ver, comentarios. No, señor Piña, eso es en el 68. Tras la matanza de Tlatelolco, cuando Octavio Paz era el embajador. Lo de jueves de Corpus, 71, ¿no? Sí, y 71, ya era sí. gobierno de Echeverría. Sí, exacto. Sí. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de Octavio Paz? Otro mensaje que nos mandan, no estaba de acuerdo con los métodos para resolver. No. ¿Cuál fue la postura de Paz? Están muy cerca. Sí. O sea, digo, es cuestión de que echen ahí un goglazo, como se dice hoy, al verbo ese de investigar por internet. Sí, estoy correcto. ¿Googlear? Lo que Saludos a la Chora. Sí, eso iba a leer. A ver, ¿qué dice la Chora? No lo tengo, nada más estaba simulando que ¿Algo estaba sobre el celibato? Dice, algo sobre Leo y que se puso nervioso. Se ven vaciados, Sí. dice la Chora. Hoy sí me hubieran invitado. Por poco se les cae la baba. Pues es que muy guapa la invitada que tuvimos hoy. Bueno, no era para menos, ¿no? María Costa, saludos. María Pérez también, saludos. Gracias María por estarnos Cuadrado, viendo. saludos. Suriel Ramos, Favela y Gerardo Saldívar desde la Ciudad de México, que nos está viendo. Muchas gracias. Bueno, saludos a la Ciudad de México, que fue la tu verdad, otra... es mi tercera patria materna. Es como chilango, jalisquillo. más bien jalisquillo, luego emigrante, otra vez a Durango y luego partí otra vez al DF. Personas distintas, o sea, es que me estoy acordando. Fui a conquistar Tenochtitlán. Fui a conquistar Tenochtitlán, eso me queda claro. No sé si es Tenochtitlan o Tenochtitlán, pero las dos están fui bien. a conquistar ahí Tenochtitlán. Me encantó. Es una ciudad que con los ojos cerrados iría a vivir tranquilamente. Igual a Guadalajara, ¿no? En Jalisco, pero la verdad son centros neurálgicos del país, en donde hay mucha cultura, en donde hay mucha apertura, en donde no vemos tanta cerrazón, ¿no? Jalisco se caracteriza por ser una entidad muy conservadora, en donde es la cuna de la guerra cristera. Algo así, ¿no? Dicen, no me consta, futbolista. ¿Me lo preguntas? Futbolista y del Atlas. Tú no eres mariachi, ¿verdad? No, yo soy Chiva de Guadalajara. En Jalisco, ¿eh? No, pero la pregunta era más bien por alguna era afinidad. para ti. Sí, me lo quiere. Yo ya pasé, Si no te cae, no afortunadamente, los 41 años y estoy muy bien definido. Esperemos. Bueno, felicidades. Esperemos, porque te la pasas rozándome la pierna. Ya me estoy poniendo Lo que usted nervioso. no ve detrás o debajo de la barra. Oye, bueno, entrando al tema de esta noche, este artículo de Forbes, esta nota donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene 216 asesores que ganan hasta 100,000 pesos. Lo bueno sería que pues le hicieran caso, ¿no? La revista retoma la información, la publica originalmente el diario 24 Horas, ¿no? Sí. ¿No se equivocarán de ciudad o de ¿De gobernante? No, porque sí, tienen, a nivel nacional. pueden tener un chingo de asesores, pero Oye, no hacen nada. oye. Lo que sí es que, la titulan como el gobierno de AMLO y en realidad los asesores son por secretarías, ¿no? Sí. Sí les hizo falta, al menos para que fuera acorde al encabezado de la nota, pues que pusieran cuántos asesores tiene el presidente en forma, que cuenta también con un grupo nutrido de asesores, pero no son todos. Exacto, no hay números, no. Lo que sí es interesante es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, es la dependencia que más asesores tiene. Con 59. Con 59. La que menos tiene es la Secretaría de la Función Pública, que nada más tiene 2 asesores. Hijo. Sí. Y luego, bueno, le sigue de Relaciones Exteriores la Secretaría de Hacienda con 46 asesores.
la Secretaría de Economía, dirigida por Graciela Márquez, con 30, la Secretaría del Bienestar, encabezada por María Luisa Albores, con 18 asesores, Medio Ambiente con 11, Energía con 8 y la Secretaría de Trabajo, Desarrollo Agrario, Agricultura y Cultura tiene entre 6 y 4 asesores. Que en el caso de... Suman 216. El número de asesores te habla de las actividades que realiza cada dependencia, ¿no? Por ejemplo, en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me parece que es natural un número así de asesores. Se entendería. Pero lo que sí salta es que Relaciones Exteriores tenga tantos asesores. Si bien se entiende que hablas de la diplomacia, de la imagen de México en el exterior, también, digamos, salta por lo menos la duda de qué otras actividades extras tiene el canciller, amén de las propias de la dependencia, ¿no? A ver, porque vamos a hacer la secretaría con más asesores te habla de muchas actividades que se realizan. ¿Cuál es la función de un asesor? Asesorar. Buena pregunta. Buena respuesta. Buena pregunta. Lo que pasa es que se ha denigrado mucho. O sea, ahorita estamos pues es que hablando... hay lugares como aquí donde los usan para becar, ¿no? Esos puestos. De compadritos, ¿no? Sí. Decía Arreola, hay compadritos que no se pelean, pero se pegan por el hocico, ¿no? Pero estos no se pelean. Bueno, eso lo dice Arreola. ¿no? Pero, digo siempre, pero pues, a veces te guardas y te traes de cámara. Está bien. Bueno, luego, a ver, pero... Saludos a López Pescador. Hablando de... No, me acordé porque Versito lo vio en la mañana, por eso me acordé. Nada más. No, porque ahí de... acompañando a Lito Moreno. Porque que yo sepa, pues también un exgobernador de Guanajuato anda por aquí, ¿no? ¿De Cobradioquis? Sí. Sí. Y el que hace así, ¿cómo se llama? No sé. El legislador del PRD. Amigo de Lozano. Sí, el jaguar. El jaguar, ¿no? El jaguar que se hizo gatito. Sí, pues yo también. Pues no le hace así en redes sociales. Te estás confundiendo de programa. Pero ¿cómo se llama el jaguar? ¿Cómo se llama el jaguar? Ríos Peter, ¿no? O sea, digo, Armando también andaba, es asesor, ¿no? De aquí. Sí. No, está bien. No sé, híjole, ¿no? Qué barbaridad. No sé por qué dicen que en Durango no hay empleo. Todos vienen. Pero bueno, en fin, el punto es, son los asesores ya, no nos ¿Y para qué sirven? Bueno, los asesores del gobierno. ¿Para qué sirven? Y luego, ¿por qué se ha denigrado tanto esa figura? Y luego también hay otro tópico ahí, un tercero que pondría yo en la mesa. ¿Por qué se echa mano de tantos asesores? ¿No? Bueno, yo creo que sí hay casos justificados. Claro. ¿No? O sea, no es como que yo ame a Marcelo Ebrard, pero no, bueno. Sí me parece que un porcentaje, debe ser un porcentaje interesante, de sus asesores pues son cuates, amigos de aquellos que quedaron claro. Desahuciados cuando pierde el PRI, cuando pierden ese grupo el control del PRI y luego del PRD, ¿no? Supongo que sí hay algunos que lo alivianan en ese sentido, o mejor dicho, algunos que son cobradioquis, pues para alivianarlos en ese sentido. Pero sí creo que también debe haber un número interesante dentro de esos 59 asesores que en efecto sí realizan su chamba. Que sí sirven. ¿Cuántos? Sí, ¿no? Lo interesante sería saber quiénes sí hacen su chamba, quiénes no hacen su chamba. Aquí a lo que voy, a ver, si tú estuvieras en una posición de poder, en una posición coyuntural... Contrato a mis cuates. Ya la armé, ya puedo. Ese es el problema. Ya puedo ser funcionario estatal. Esa es la cuestión y hay que ponerlo en ese sentido al público y a la gente que nos está escuchando. No contrato a mis cuates. ¿Para qué sirve? ¿Tú qué es lo que necesitas para realizar una labor así tan difícil de responder, de dar resultados en alguna dependencia pública? Necesitas gente que incluso tenga ideas contrarias a ti, ¿no? Gente crítica. Sí. Es lo que necesitas, ¿no? Para que al final tú tomas la decisión. ¿Por qué? Porque hay... Es que son necesarios los contrapesos. No podemos caer o no pueden caer los gobernantes en la vanidad de... Luego se malinterpreta, ¿no? Sí. Que eres asesor... Es igual a adulador, ¿no? Exacto, hacer un vulgarcete lamezuelas que diga, todo está bien, aquí estamos de las mil maravillas, aquí no pasa nada, somos de las entidades más... Ah, no, perdón, estamos hablando del gobierno federal. Por ejemplo, que hoy la gente lo ama, señor presidente, usted tiene otros datos, ¿no? Y yo le proporciono esos otros datos.
es necesaria la autocrítica. Y sin, por supuesto. ¿No? El contraste. El contrapeso, ¿no? A ver. El contraste, o sea, digo, es como en un equipo de fútbol, otra vez vuelvo a analogías de este tipo, ¿no? Tú necesitas gente técnica, sí, pero también necesitas analogía de fútbol, no hubo programa. Que tú necesitas un rompedor de piernas, ¿no? Es necesario a veces para asumir y tomar el control y enfrentar un partido. Y cuando alguien te dice, a ver, esa jugada está mal, estás jugando del nabo, no es tu enemigo, ¿no? Exactamente. No es tu enemigo. Te lo dicen por tu bien, te lo dicen porque te quieren. Correcto. Porque no quieren que te veas del nabo, efectivamente. No, bueno, para que también toques realidad, porque muchos de los asesores que han caído que hemos caído en denigrar esa función es porque les han hecho una burbuja de cristal. Normalmente, ¿no? ¿Cómo que hemos es que cuando hablamos de asesores y lo ponemos esa énfasis, esas entre comillas, pues hablamos de gente que está becada, ¿no? De amigos que están en desgracia. De cobración. No llegamos a hablar en positivo, no hablamos en positivo de un asesor, es alguien que te puede ayudar justamente a recuperar las falencias que tú tienes como persona o como líder. Es que, a ver, o sea, tú no puedes ir conduciendo un coche y al mismo tiempo estar pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor. Para eso tienes expertos y asesores. Yo creo que parte de la debacle del PRI gobierno o de los PRI gobiernos, fue el vivir en esa burbuja de cristal en la que los asesores, insisto, vulgares, lamezuelas, les hablaban al oído y les decían que todo estaba bien y nunca se dieron cuenta de la realidad, ¿no? O sea, no caminaban las calles ni de su país, ni de su estado, ni de su ciudad. Y parte del discurso de las alternancias fue no caer en eso. Y vemos, por ejemplo, nadie se siente aludido para no raspar muebles, vemos al presidente de la República todos los días en la mañana cuando los reporteros, y en más, tú y yo decíamos que era una de las ventajas de las mañaneras, ¿no? El que se iba a topar con la realidad a querer y no. Y cuando vemos que los reporteros le señalan la realidad del país, contesta cínicamente, exactamente, con yo tengo otros datos, o empieza a desacreditar con respuestas a veces bastante tontas. Bueno, ¿no? y amenazantes al final de cuentas, porque sí, es la otra parte, ¿no? A ver, y no es la primera vez que hay una amenaza velada a un periodista o a un medio de comunicación, que me parece que es igual de grave una amenaza velada que una amenaza directa. Reforma, ahora le toca a Proceso esta semana. Destaco del presidente que lo hace directamente, o sea, bueno, al menos tiene esa sí, por lo menos tiene los pantalones, de no mandar mensajes. No te manda mensajes, ¿no? No te pone las versiones estenográficas tampoco. Digamos, esa tenía que ser parte de la cuarta transformación. Digamos, o de los cambios de transición. La apertura para los medios de comunicación en el sentido de que puedan hacer bien su trabajo, sin que eso te vaya a significar una embestida desde el poder a ti como reportero o a ti como medio de comunicación. Peor aún, que le demuestres con datos y sustentes tus dichos y la realidad del país y te salgan con yo tengo otros datos, ¿no? ¿Sabes de quién me acordé ahorita? De los aduladores y aterrizándolo a lo local. ¿A poco que hay? No, espérate. Y me van a dar la razón. El doctor Chapatín, de los pelos, sí. El profesor Memelovsky. Que te dejó de hablar. Mejor conocido como Víctor de María. El mejor conocido como el conferencista de lujo del doctor José Ramón Enríquez. Ahora en campaña, que quería venderle la idea de que el doctor era lo mejor. Y bueno, ahí está el claro ejemplo, ¿no? A él venía como asesor, ¿no? Como asesor de neurolingüístico. Neurolingüístico. Sí, bueno. Y al final con cada cosa y te dices. Y yo no sé si realmente funcionó, porque bueno, ya vimos los resultados. Pues a ver, evidentemente no funcionó. O a lo mejor funcionó para que abrieran los ojos, ¿no? Pero fíjate, es que eso también es una señal muy buena acerca de que los aduladores, el control que puedas tener en la prensa y en los medios de comunicación, no hace que la gente ignore la realidad del día a día. Claro. La falta de empleo, una economía local en caída libre, la inseguridad, los baches, etcétera, López etcétera, Obrador, ¿no? ¿cómo eres malo? O sea, y entiéndanlo todos, ¿no? AMLO es un malo. O sea, en general en todo el país, todos. Aquí no, AMLO. AMLO tiene la culpa. Yo nada más dejaría eso y en el aire.
O sea, un control férreo sobre medios de comunicación, sobre la discusión pública, no hace que la gente se le olvide su realidad, se le olvide que lo despidieron de la empresa donde trabajaba o de la dependencia donde trabajaba, Correcto. que se le olvide que no encuentra empleo, que se le olvide que las instituciones de salud están mal, que se les olvide que la calle está llena de baches, que se les olvide que la gasolina está más cara, hablando también en lo que sucede a nivel federal, ¿no? Claro, claro. O que se les olvide que los apoyos sociales del gobierno federal no llegan. Saludos a Gustavo Pedro Cortés, que nomás no desquita el sueldo, mano, ¿no? Se la pasa en los hoteles desayunando y el calorcito muy a gusto, los cafecitos. pero no hace nada de su trabajo, ¿no? Claro. Ese es el problema. El control férreo sobre la discusión pública no hace que la gente ignore su realidad, el día a día. Y esto me lleva a la función primigenia, a la función capital que debemos de tener ya estando medios de comunicación, pero los asesores propiamente. En la literatura, en la cultura, vemos múltiples ejemplos, incluso la herencia grecolatina así lo dice. ¿Cuál es la principal contribución de este tipo de personas, asesores, medios de comunicación? Ser los espejos de la realidad ante el quien toma decisiones. Y un espejo te refleja la cruda realidad a veces, Claro. pero no vas a romper al espejo para que se evite el espejo no es el Pero es que culpable. hay muchos gobernantes más de estirpe priista que efectivamente hacen eso. No, hombre. Y tal vez eso explique, no justifica, explique en parte que los espejos se hagan güeyes, ¿verdad? Así como que aquí no pasa nada. O se rompan. Todo está súper bien. No, se rompen. o se rompen. Pues, mira, pues si por estar ahí colgados les va bien, ¿verdad? Pues no van a cometer el error de decirle al gobernante la realidad, ¿no? Hablando a nivel federal. Hablando a nivel federal. No, o sea, Sí, toda sí, esta sí. plática ha sido A por nivel los federal. 216 asesores. Excepto lo de del María. gobierno. Ese sí. Sí, No leímos el numeral 4 de frentes políticos de hoy. No, ni lo vamos a leer. Ni lo vamos a leer hoy. Pero si usted quiere, búsquelo en internet. ¿no? El número 4 de frentes políticos Ahí de está mi hoy. Twitter, No es cierto, Sí, no es pues, cierto. De nosotros no lo supo. No es cierto eso, ¿eh? Miente ese periódico. Quieren chayote, ese Sí, periódico sí, quiere sí, quiere chayote. chayote. Excelsior quiere chayote. Apoyó a ciertas medidas recientes del gobierno como la liberación ¿Apoyó de la... o apoyo? Apoyo. Es que luego el autocorrector te juega malas pasadas. Como la liberación de la mayoría de los presos políticos, más bien es apoyó. Y la voluntad de entablar un diálogo con la opinión independiente, Pero eso... referente a la trivia. No. Y luego... Ay, yo pensé que de Andrés sobre Manuel López López Obrador. Obrador. No entabló diálogo. Estamos viendo un presidente diferente. ¿no? Estaba enojado así señalando de Octavio Paz. procesos. Mi primera medida sería la rectificación de nombres para que los hombres entiendan. Los significados deben ser claros y los mismos para todos. Yo estoy a favor de que liberen a los presos políticos del 68 acusados de disolución social, pero no estoy a favor del régimen. En todo caso, nunca piensen que mi apoyo es total e incondicional. Al contrario, yo estoy fuera del sistema político mexicano y mi apoyo es por las acciones concretas, no por el régimen. Y es incondicional. A ver, ahí Es está. condicional. Ese es el artículo que publica Octavio Paz en el periódico Sí, sí, Excelsior, justamente en el marco de Juez de Corpus. Nada más interprételo y díganos cuál es la postura, ¿Cuál es la postura? de ese artículo. Con respecto al poder. Digno intelectual. Hizo orgánico, trampa, ¿no? Sí, claro, hizo por uso de un supuesto. recurso que Ahorita en la que estamos jerga en- diplomática se llama disponibilidad. Pues Dice sí, el señor sí, sí, Piña. sí. Bueno, hay varios comentarios que los vamos a leer después del corte. Volvemos. Ya estamos de regreso en el cabaret ¿A y poco bueno, sí? saludos para Suriel Ramos Favela, Saludos. Nedelín Mayorga, gracias por sintonizarnos en Canal 12 de Geo. Y bueno, a ver, el señor Piña quiere su taza y quiere su libro. Nos manda No se puede de una, señor Piña, no sé si. No, bueno, nos manda un meme de Víctor de María. Ayuda al doctor Enríquez a manipular a la raza Víctor de María. Eso es muy bueno. El profesor Memelovsky. Sí, digo, me acordé de un chiste, es un chiste Sí, pero blanco. si es vulgar, no. No, Ok. chiste vulgar no es para la abuelita blanco? es blanco. ¿Sí? Es así como Tenemos para la contestarle al gobernación señor detrás de Piña, ¿no? nosotros, por Cuando tus Victorino leperadas. se quería subir al Phantom que hablaba, le decía, ahora güey, de uno por uno. no se crean, no. Olvídate. Se me hace que va a ser tu último programa. Y no por Bueno. nosotros, por las multas de gobernación. O sea, sí, ya, sí, ya sí. no es costeable esto por estar pagando las multas que está nos bien. hacen. Retiro Oigan, lo dicho. pues hoy estuvo en Durango Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, candidato del Comité Ejecutivo Nacional para dirigir el CEN del PRI. Yo creo que, bueno, pues dio quit, ¿no? Pero Bueno. lo que él pretende es recuperar la confianza y que el PRI
vuelva a ganar elecciones. ¿Cómo viste? Digo, tú estuviste presente en el auditorio, ¿viste el ambiente? En el auditorio no, en el... ¿Cómo vieron, Sí, ¿cómo vieron el ambiente? No, es que no yo no estuvimos. estuve, No, güey. o sea, yo estuve en la entrevista. En la entrevista, ok. Yo estuve en la entrevista ahí en el Comité Ejecutivo Estatal. ¿Qué se observa? O sea, ya vino Ivonne Ortega, ¿no? Ya vino Sí. Alito Moreno. ¿Qué se observa? qué Que se observa en Luis ese Enrique sentido? Benítez Ojeda ni siquiera quiso recibir a Ivonne Ortega, Híjole. pero que andaba de lamezuelas con Alito Moreno Cárdenas. Evidentemente, y muchos priistas, no nada más sí. Benítez. Digamos, o sea, yo digo Benítez, entiéndanlo todos los O sea, priistas de prácticamente Durango, todos los ¿no? priistas. Sí, Durango. O sea, líneas. Sí, a ver, es que la realidad de las cosas es que, y creo que tienen un punto a su favor, pero la realidad de las cosas, el PRI no sabe vivir bajo la voluntad de las mayorías, ni gobernar un país. Pensé que ya teníamos la música, pero ni gobernar un país, ni un estado, ni un municipio en base a la voluntad de las mayorías. Okay. Tampoco lo saben hacer al interior de su partido. ¿Por qué? Porque cuando no hay alguien impuesto, cuando no hay alguien que les dicte dicte, la que línea, dicte. no saben qué hacer, se vuelven locos y se convierten en un partido mediocre. Necesitan a alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer. Casi que les ordene cuándo respirar, cómo masticar, cuándo no masticar. Eso es lo que necesitan, porque de verdad los priistas no tienen voluntad, al menos propia. Entonces, el punto a su favor es que, veamos el PRD, veamos al PAN, son partidos que entre ellos mismos, sus militantes, se hacen garras, Se ¿no? desgarran, sí, Entiéndase, Víctor Hugo Castañeda y Claudio Rómulo Hernández. Lozano, Claudia Hernández, ¿no? Por ejemplo, o en el PRD con las famosas tribus. Bueno, es que aquí no hay, por eso. No hay No, aquí no, todo no, es no. distinto. No, aquí, o sea, partidos que eran súper democráticos aquí. Ok. El punto es, ese es su punto, o ese es el punto a su favor, ¿no? Que en verdad no saben ser si no hay alguien que les diga lo que tienen que hacer. Ahora, si Alito Moreno Cárdenas pretende recuperar, como dijo de manera tonta, la confianza de los mexicanos y todo ese speech barato que trae para la campaña, se equivoca, no es esa la forma. Volvemos al tema de la realidad. Que en tu discurso tú digas que eres un nuevo PRI, que sí vas a hacer las cosas bien, que no eres el favorito del presidente, que no le diste al presidente, la gente no te lo cree porque en la realidad las cosas son distintas. A ver, se habla, y lo reveló Reforma, de padrones inflados para la votación en la elección, de la nueva dirigencia nacional. Pero también vimos lo que hizo el doctor José Narro. Bueno, su video de renuncia a la militancia y de abandono al proceso. Las acusaciones de la misma Ivonne. Y yo creo que ¿no? para allá va Ivonne también, o sea, porque todo sí, parece indicar seguramente. que Alito va a ser el próximo presidente nacional. A ver, del PRI. y sin que Ivonne sea la máxima representación Sí, no, tampoco que digamos que es de una persona íntegra. Pero ¿quién es el menos peor? Es tal vez la menos peor, porque también tuvo acusaciones de corrupción mientras fue gobernadora de Yucatán, ¿no? Pero la realidad es que mínimo ahorita pues anda señalando y presenta una alternativa distinta al PRI, a ese PRI que se va a entregar al poder, porque eso es lo que va a suceder. Va a ganar Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito. Creo que le decían Alito por taradito, ¿no? No. Alejandrito. Pues Alejandrito, es que- perdón. Yo pensé que cuando estaba chiquito le decía, mira, qué taradito. sí, Pero... No, que porque su hermano más chico no podía pronunciar Alejandro. Ok. Alejandrito y le decía Alito. Alito. Sí. O sea, respeten, por favor. No, se están perdón. metiendo con cosas personales. Me confundí, yo pensé que era pues así. eso fue lo que Ya dijo. me confundí, perdón. Ok. Pero va a ganar y lo único que va a hacer el PRI es ser un satélite de Morena y ser comparsa del presidente de la República. Y en este caso, ahorita tú lo dijiste bien, que no saben funcionar sin línea, sin un jefe máximo. ¿Qué no es López Obrador ya? ¿O no Tal va a vez de ser? facto. De facto es ahorita, O sea, pero va a ser ya formalmente una vez que Alito Moreno Cárdenas tome formal posesión de la dirigencia nacional. Yo lo que estoy viendo es Que ahora no entienden que no entienden. un PRI que se va a volver
el verde del PRI en las décadas pasadas. O sea, el PRI. El verde de Morena. Sí, el verde, exacto. Se va a hacer el verde de una Morena. Sí, o sea, a ver, pero ¿qué alternativa ustedes, poniéndonos un poco en los zapatos de los priistas, en la orfandad, ¿no? En la que tengan 3 pesos de madre y se vayan todos del país. A ver, ¿qué que pasa? no nos estén ya no, bueno, es que no todos los priistas... Sí, oye, pero discúlpame, pero no todos los priistas son del Mazo, ni son de Atlacomulco, ¿eh? Muchos priistas... Ni son honrados. Bueno, no, pero ni muchos priistas... Ni son no debe haber en todo... Ni gobiernan bien. No debe haber en todo en ese mar de gente alguien que pueda representar. O sea, ¿ustedes qué alternativa tendrían o harían o buscarían ante esta situación? Yo pensaba que el abogado del PRI era Versito. Yo pregunto. Y a mí que me equivoqué. Yo creo que Narro hubiera hecho buen papel. Sí, aunque también es amigo cercano del presidente. Sí. Pero Narro es una... O sea, con las un credenciales de académico. Narro... Exacto. Es un exrector. O sea, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que no es de poca salud. cosa, secretario de Salud. Y respetado. Sí, dentro del ambiente médico es O sea, un tipo... no le dicen Narrito. Ajá, O sea, exactamente. Si me explico la Oye, diferencia. pero ¿sí te fijaste que el doctor Narro. Alito. En su camisa, mendigo nombre, o sea, toda la camisa, Alito. Y él también está chaparrito, ¿no? ¿O no, sí está. ¿Hiciste alusión a Eve? ¿Chiquito? No. O sea, es que le dijiste Claro, como ya descubrimos que es abogada del PRI. No, bueno, me puse en este momento en un papel de abogado del diablo porque, a ver, ¿qué alternativa tienen si el poder centralista de López Obrador es Ser un contrapeso. Es que, a ver, eso es lo que no entendemos. A ver, ser contrapeso no quiere decir que vas a tirarle... la oposición. Exacto. O sea, no quiere decir que a todo lo que diga el presidente le vas a decir no. Y que vas a salir todos los días a criticar al presidente y a decir, estamos gobernados por un tarado y somos Venezuela y se los dijimos. No. Ser oposición significa ser una especie de contrapeso. Lo que esté mal lo vas a señalar, claro. Lo que esté bien, o lo reconoces o te callas, porque no pasa nada. Pero los priistas de verdad no saben. O sea, al priista se me critica si eres mi enemigo. Entonces, como están ahora del otro lado, si yo te critico, vas a ser tu enemigo y me vas a tratar de desaparecer, como yo lo hice con la oposición siempre, ¿no? Pero hay una cosa muy diferente entre ser oposición con el doctor Narro Robles a ser una vulgar vedette, como lo va a hacer el PRI con Alito. Okay. Por supuesto, eso Oye, me queda clarísimo. Nos mandan esta foto. Don Carlos Salinas, salud, cabareteros. Ajá. Es un vaso de leche deslactosado. No, es que no, es que A ver, estás esperando. no, ¿Quién está a esperando ver que hagas un güey? O sea, Ahí va nuestro camarógrafo. de eso, lujo. gracias. Claro. A ver, hijo. ¿Y dónde está el camarógrafo? Ajá. Ahí llegó, viene ya llegó. ya Miguel. Pero A ver, un vaso aquí de veo. leche. Ya le piqué. Ahí está. Leche deslactosada entera. Salud, estimados cabareteros, salud. ¿Ya la vieron? Vean. Ahí está. Es un mensaje subliminal. ¿Sí? Bueno. Se entera. Bueno. Pero, sí, retomando. Yo eso es lo que haría, Luna. O sea, si en mí estuviera, si yo fuera priista y participara en el proceso, hubiera votado por el doctor José Narro Robles. Si hubiera formado parte de la cúpula que tiene secuestrado ahorita el PRI, haría unas elecciones libres en verdad, porque estamos viendo una simulación. No, pues, de una una elección simulación más. Como la que tuvimos en la designación de candidatos Bueno, a los siempre, ayuntamientos ¿no? aquí en el PRI. Siempre, ¿no? Sí. O sea, son simulaciones desde la cúpula, ¿no? O sea, si pretende vendernos de que el PRI se está reformando. Nadie se lo va a comprar. Nadie se lo va a Más comprar. que Pues ve lo Versito que y están Leo, haciendo. ¿no? No, yo no. Ni lo mande Dios. Pero bueno, ese es el tema. Ever, el PRI está como las Chivas y Morena como el América. No tanto. Y Morena como el América. No, ahorita nadie está como en la Chivas, ¿sí? Nadie está en el piso, ¿no? En el sótano. En el sótano. O sea, torneo en el que participa, hermano, torneo en el que, ¿no? Mientras, Pues, mientras las Chivas dejen o sigan es que tú eres bajo chivista. mientras sigan bajo el amparo de Jorge Vergara. Ya Jorge Vergara Vale, ya Vergara, renunció. Guadalajara. Exactamente, como dice. Pero Jorge Vergara ya renunció. No, Dejó a bueno, su hijo. bueno, pues es como decirle al PRI que haga elecciones ¿Neta? limpias. Sí. Ah, ¿me estás diciendo que eso también es una simulación? Sí, claro, Neta, por supuesto. Lo de que Jorge Que Vergara renunció y dejó a su el hijo de Jorge Vergara le heredó la ahorita- presidencia de... No, eso Mira, yo Es como, pensaba que... es como si hubiera un justo, un priista pasara por el ojo de una aguja, ¿no? Pero a ver, Nunca hizo va a pasar algo eso. interesante a Mauri, que fue correr al nefasto de
el director deportivo, que más bien parecía director de marketing. Sí, bueno. no recuerdo el nombre, pero bueno. Sí, o sea, mínimo está tomando decisiones que nos hacen creer que sí es independiente Esta de su respuesta, papá. renunció a su cargo de embajador. No, es que eso fue en el 68. Bueno, pues ahí lo dejamos para la próxima. El porque jueves no nos desquitamos con la trivia, pero parte de eso es la crítica que tú lo mencionaste en un corte pasado. ¿Ya puedo decir la a respuesta? Carlos Fuentes y a Octavio Paz, pues sí, eran Fueron los intelectuales orgánicos. Nada más estuvieron defendiendo Se lo que hizo acomodaron. Echeverría. En el 68 criticaron, pero después del 68, cuando llega Echeverría al presidente, Se cuadraron. Sí, pues empezó a fluir. digamos, a quererlos con efectivo. A todos los intelectuales se volvieron a... Fueron los con Krause él. de contemporáneos, Sí, ¿no? sí, sí. Y lo único que hacían era defender todas las actitudes. Son unos escritores fantásticos, la literatura Y que quien creo emanaron, que muy bueno. Quien creo que lo criticó fue Monsiváis. Por supuesto, pues por eso Hace Monsiváis nunca... una crítica muy dura Durísima, a Octavio Paz. ¿no? durísima. En otras palabras, pues dice que es un ave Vendido. del poder. Es un un vendido. Les mando saludos, licenciado Antonio Rodríguez Sosa. Saludos, programa Ay, La saludos, Vanguardia. Lick. De acuerdo Gracias. con los comentarios. Gracias, Lick. Gracias, Y saludos Antonio. a Chuy, que nos manda, bueno, viendo el cabaret. Saludos a Leo, Diego y Ever. Gracias. Gracias. Muchas Se gracias. queda con Gracias. Salvador Mercado Hurtado en Noti 2 en segunda edición. Ya nos vamos.